Los mayas y los aztecas. Dos pueblos distintos con distintas historias y culturas, pero muy similares en sus costumbres y conocimientos. Ambos veneraban las fuerzas cósmicas y respetaban y temían a la naturaleza desde el sol hasta el jaguar. Los sacerdotes, poderosos guardianes de la sabiduría y el poder, podían interpretar un eclipse y aprendieron a conceptualizar el cero, el punto crucial para todo tipo de cálculo matemático. Por primera vez los campesinos cultivaron maíz y patatas que luego los españoles importaron a Europa. Los mayas y los aztecas vivieron en un vasto territorio que comprendía buena parte de Mesoamérica, desde México hasta Guatemala. En este episodio los encontraremos en las pirámides de Tikal y en Teotihuacán, donde se solían realizar sacrificios humanos. Hoy en día el Atlántico une en lugar de separar a los pueblos. 500 años han transformado a la Pinta, la Niña y la Santa María en extraordinarios mensajeros del tiempo y en un símbolo de unión cultural. Los mayas, pueblo tenaz, observador y en parte misterioso, ocupaban una larga franja de Mesoamérica que en el siglo XV, poco antes de la llegada de los españoles, se extendía desde la península de Yucatán hasta la costa de Guatemala, en el Pacífico. Su historia se prolonga a lo largo de miles de años, desde el 2000 a.C. hasta la aparición de los europeos, llegados con el aval de una cultura que consideraban superior. Pero la civilización maya resplandeció sobre todo del 250 al 950 después de Cristo. En esta época, Europa vio caer el Imperio Romano, fue testigo de las correrías de los pueblos bárbaros y sintió palpitar su corazón en la figura de Carlomagno. Volamos en un pequeño Piper que el piloto ha bautizado Navajo. Nos dirigimos a Tikal, uno de los centros de la civilización maya. Una alta cadena montañosa atraviesa la región. Contemplamos magníficos panoramas en los que un verde intenso se recorta contra un cielo de un azul esmaltado. La pista de Tikal es poco más que una lengua de tierra en la selva, pero en ella aterrizan incluso vuelos charter. A lo largo del camino que conduce al parque arqueológico, vemos a los sencillos campesinos. La historia civil, política y religiosa de los mayas sale inmediatamente a nuestro encuentro. El Templo 4, la pirámide más alta de Tikal. Se construyó a partir del año 250 después de Cristo. Mide 70 metros de altura. Fueron precisos 230.000 metros cúbicos de material y 400.000 jornadas de trabajo para construirla. Además, hay que añadir el esfuerzo de miles de personas, controladas por una rígida clase dirigente y carentes de todo derecho. La subida al templo agota músculos y aliento. Llegamos al santuario de la pirámide.
Aquí los sacerdotes celebraban sus ritos. Es una estancia bastante profunda, pero desprovista de todo. En las paredes, mucha gente deja la señal incivilizada de su paso. De la espesura de la vegetación emergen los demás templos, que son monumentos dinásticos y funerarios. En ellos se custodiaban los despojos de soberanos y gobernantes que habían unido sus nombres a la ciudad. Las puntas que emergen de este mar de vegetación son 6, pero Tikal era un conjunto de palacios y de casas, de núcleos urbanos y de calles elevadas. Una joya arquitectónica que influyó en muchos otros lugares. El territorio de Tikal se extiende por cerca de 160 kilómetros cuadrados. Debió albergar a una población de casi 45.000 habitantes. En la maqueta que se conserva en el Museo Nacional de Ciudad de Guatemala, es posible descubrir su estructura urbanística, signo de gran desarrollo y elevado nivel cultural. La civilización de los mayas fue autóctona. Dicho en otras palabras, en una grandísima parte se hizo a sí misma. Pero tampoco le faltaron las influencias de otras civilizaciones de Mesoamérica. Y mientras Europa vivía siglos oscuros, Tikal se encaminaba hacia su máximo esplendor. Las pirámides son la culminación de su cultura. Las pirámides, los palacios, las estelas y los altares están insertos en un hábitat especial que aumenta su poder de sugestión. Cada paso del visitante va acompañado por un coro ensordecedor de pájaros y de imágenes de un asombroso mundo animal. Tikal, Palenque, Ceibal y Axchilán son así: historia y templo de la naturaleza, memoria cultural y grandeza de ambiente. Pero este exuberante Edén, esta suntuosidad arbórea, esconde una trampa. La humedad corroe la piedra y algún monumento se ha deteriorado. En la zona denominada el Paraíso Perdido, donde la relación entre el hombre y la naturaleza es más estrecha, los bloques de piedra se han deslizado y algunos han tenido que ser apuntalados. La zona arqueológica de Palenque cuenta con una zona excavada de casi 1 kilómetro. La vegetación guarda otros tesoros. La cámara se desliza por templos y palacios. El Templo del Sol, de la Cruz,
De la Cruz Foliada. La Casa del Jaguar. Esta área arqueológica escondía lo que puede considerarse una excepción en la arquitectura maya, el Templo de las Inscripciones. Intentemos saber el porqué. Las pirámides mayas se construían con la única finalidad de llegar más cerca del dios Sol. Al igual que en los zigurats de Mesopotamia, como la famosa Torre de Babel, de la que estamos viendo una reconstrucción, el interior de la estructura era compacta. Las pirámides egipcias, en cambio, como la de Keops, que estamos viendo, eran monumentos funerarios y custodiaban celosamente escondidas las tumbas de los faraones. Aunque el Templo de las Inscripciones, que vemos aquí en todo su esplendor en una reproducción infográfica, parecía tener las mismas características que otros lugares de culto de la zona, en 1952 se descubrió en su interior la tumba del rey Pakal. Una tumba inaccesible como la de los faraones de Egipto y que da a esta pirámide el carácter de templo y monumento funerario a la vez. Esta extraña coincidencia podría reforzar la sugestiva hipótesis de que el descubrimiento de América fue anterior a Colón. Pero la gran diferencia de tiempo, más de 3000 años, que separa las pirámides egipcias de la del rey Pakal, hace difícil encontrar una respuesta que dejamos a los estudiosos de la materia. Ocupémonos ahora del Templo de las Inscripciones y de la tumba del rey Pakal. La base del monumento mide 63 metros por 55 y tiene una altura de 34 metros. La estructura está formada por 9 cuerpos que forman una pirámide escalonada. En el centro de la parte frontal hay una amplia escalera que lleva al templo que tiene 5 aberturas. Se accede a la tumba por otra empinada escalera que desciende por el interior hasta la base de la pirámide donde se encuentra la cripta. Una estancia de 7 metros de largo, 4 de ancho y 6 de altura. Pakal fue un gran rey de Palenque y se le comparaba a un dios. Quizá por eso su tumba fue construida bajo el templo. Pongámonos por un momento en el lugar del arqueólogo mexicano Alberto Ruth Luiller e intentemos revivir su emoción al descubrir el sarcófago del rey Pakal.